Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos avanzando en el desarrollo de nuestro programa. Llegamos a los fundamentos de la psicología de la Gestalt, una exploración de los principios fundamentales que sustentan nuestra comprensión de la conducta humana y la terapia gestáltica. La psicología de la Gestalt nos invita a vivir el presente con conciencia, a reconocer nuestras necesidades y a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones para alcanzar una vida más plena y auténtica. ¿Qué es la psicología de la Gestalt? Es un enfoque que sostiene que la naturaleza humana se organiza en formas o totalidades. El individuo experimenta el mundo en estos términos y solo puede ser comprendido en función de las formas o totalidades que lo comprenden. Esto quiere decir que tanto la mente como el cuerpo se afectan mutuamente. Este enfoque descansa en premisas de sentido común verificables por la experiencia, no en conceptos abstractos. La primera premisa fundamental es la organización de hechos, percepciones, conducta y fenómenos, y no los elementos individuales de los cuales se componen, lo que los define y les da su significado específico y particular. Este concepto fue desarrollado originalmente por un grupo de psicólogos alemanes que trabajaban en el campo de la percepción. Demostraron que la persona no percibe las cosas como entidades sin relación y aisladas, sino que las organiza mediante el proceso perceptivo en totalidades significativas. Esto lo habíamos mencionado y cuando estudiamos las leyes de la percepción, figura, fondo, buena forma y otras leyes que ya hemos estudiado en videos anteriores. La percepción como organización. Cuando una persona entra en una sala llena de gente, no percibe meramente manchones de color y movimiento, claras y cuerpos. Percibe la sala y las personas como una unidad donde un elemento seleccionado resalta mientras los demás retroceden al fondo. La elección del elemento que va a resaltar es el resultado de muchos factores que pueden agruparse bajo el término general de interés. Mientras hay interés, la escena parece organizada de un modo significativo. Es decir, entro en una sala llena de gente, voy a estar buscando la persona que me interesa. El interés, por ende, determina la percepción. El alcohólico, para él, los demás asistentes, las sillas, sofás, los cuadros en las paredes, todo carecerá de importancia. Se irá directo al bar. De todos los objetos en la sala, ese estará en primer plano. La pintora, su primera preocupación es averiguar cómo y dónde está colgado su cuadro. Seleccionará su obra de entre todos los demás objetos de la sala. El enamorado escudriñará todas las caras hasta encontrar a la persona de su interés. Ella estará entonces en primer plano. Todos los demás pasa a segundo plano al fondo. Explicando un poco otra vez la ley de la figura y fondo. ¿Qué significa Gestalt? Es una palabra alemana para la cual no hay un equivalente directo en español. Una Gestalt es una configuración, una forma, la forma particular en que se organizan las partes individuales que la constituyen. Significa al mismo tiempo forma, estampa, figura y estructura. El gestaltismo se propone aprender los fenómenos psíquicos en su totalidad sin disociar los elementos del conjunto en que se integran y fuera del cual pierde su significado. Acá estamos hablando básicamente del comportamiento ya sea verbal, no verbal, los gestos que hacemos. La homeostasis, el equilibrio vital, nuestra segunda premisa es que toda la vida y todo comportamiento son gobernados por el proceso que los científicos determinan homeostasis y que los demás denominan adaptación. La satisfacción. La homeostasis es el proceso mediante el cual el organismo satisface sus necesidades. Dado que sus necesidades son muchas, el proceso homeostático transcurre todo el tiempo. El proceso homeostático es el proceso mediante el cual el organismo mantiene su equilibrio y por lo tanto su salud en medio de condiciones que pueden variar. La salud, cuando el proceso homeostático falla y el organismo permanece en desequilibrio durante demasiado tiempo, siendo incapaz de satisfacer sus necesidades, el organismo está enfermo. Ejemplos de homeostasis: contenido de agua. Para mantener la salud, el contenido de agua en la sangre debe
mantenerse en cierto nivel. Al disminuir la transpiración, salivación y producción de orina se reducen. Si disminuye demasiado, el individuo siente sed y busca agua. Cuando es excesivo, esas actividades se invierten. La figura y el fondo, en términos de la psicología de la Gestalt, la necesidad dominante del organismo en cualquier momento se convierte en figura en primer plano y las demás necesidades retroceden, al menos temporalmente, al fondo. Lo que está en primer plano es aquella necesidad que presiona más agudamente por su satisfacción, sea la necesidad de preservar la vida misma o necesidades menos vitales, psicológicas o fisiológicas. La doctrina holística, uno de los hechos más notorios de la persona es que es un organismo unificado. La superación del dualismo, la concepción holística supera el paralelismo psicofísico que ha obstaculizado el desarrollo de la psicología. Organismo unificado contempla al ser humano como un todo, un entero, y examina su comportamiento tal cual se manifiesta en todos los niveles de actividad. Campo unificado introduce en la psicología el concepto del campo unificado que los científicos han esperado por largo tiempo. 3 niveles de la actividad humana: la actividad mental, la actividad de la persona total que se lleva a cabo a un nivel energético inferior al de las actividades físicas. Incluye pensar, fantasear, atención, darse cuenta y voluntad. Jugar a etapa intermedia entre el pensar y el hacer. En terapia el paciente juega a muchas cosas proporcionando claves sobre su comportamiento. Por ejemplo, cuando juega como víctima. La actividad física, acciones manifiestas que requieren mayor gasto energético. A medida que la intensidad aumenta, el comportamiento mental se convierte en comportamiento físico. La fantasía como herramienta. La actividad fantasiosa es aquella actividad del ser humano que, mediante el uso de símbolos, tiende a reproducir la realidad en una escala disminuida. Como actividad que implica el uso de símbolos deriva de la realidad, ya que los símbolos mismos son inicialmente derivados de la realidad. La fantasía actúa como ahorradora de tiempo, energía y trabajo. Pensamos acerca de problemas en fantasía para poder resolverlos en la realidad. Límite de contacto. Ningún individuo es autosuficiente. La persona puede existir únicamente en un campo ambiental. El individuo es inevitablemente en todo momento parte de algún campo. Su comportamiento es función del campo total que lo incluye tanto a él como a su ambiente. La forma como contacta la persona a su ambiente va a decir si el comportamiento es saludable o es ansioso el comportamiento, como también lo decimos que es neurótico. La forma. El individuo con sus necesidades, sistema de orientación y manipulación. Tiene 2 sistemas y una vez orientado va a manipular, es decir, va a hacer lo que decidió hacer. Ambiente con objetos y personas que pueden satisfacer o frustrar las necesidades. Todo lo que va a satisfacer nuestras necesidades están en el ambiente. Entonces, vuelvo a repetir, la forma en que contactamos va a hacer que nuestro comportamiento sea saludable o neurótico. Fíjense, por ejemplo, o piensen en el hambre. Cuando uno siente hambre, decimos que vamos a satisfacer una necesidad fisiológica que consiste en llenar el estómago, pero más allá de eso, el hambre también proporciona un deseo. ¿Con qué voy a llenar? ¿Qué quiero comer? Y ahí entra lo psicológico. Entonces, todo eso está en el ambiente. Ahora bien, lo que yo elijo para satisfacer mi necesidad de hambre, satisface también mi necesidad de gusto. Límite de contacto, donde ocurren los eventos psicológicos, nuestros pensamientos, acciones, conductas, emociones son nuestro modo de vivenciar y enfrentar los acontecimientos en el límite. Tenemos así como para graficar lo que sería el límite de contacto, donde está el ambiente, la sociedad, el entorno, todo. Ahí está lo que va a satisfacer mi necesidad. Generalmente las personas que tienen ciertos trastornos va a pasar ese límite. Es como que no hay cierto respeto, etc. Por el otro lado, el neurótico inhibido, la persona que no dice nada, que se calla todo, entonces va a suceder al revés. El ambiente lo va a invadir.
Entonces hay un límite que la mayoría usamos. Hasta dónde nos vamos y hasta dónde permitimos que el ambiente venga. El contacto y retiro, el individuo quiere apropiarse o ganarse aquellos objetos o personas en el ambiente que tienen una catarsis positiva al tratar de adquirir estos objetos. El individuo contacta su ambiente. La catarsis, Sigmund Freud lo explicó como una identificación emocional y puede ser positiva o negativa. El retiro hacia objetos con catarsis negativa, justamente, el individuo quisiera aniquilarlos o removerlos del campo. Puede hacerlo mediante destrucción, amenaza, aniquilación mágica o fugándose del campo del peligro, o sea que se retira. Que en realidad no siempre va a suceder esto cuando hay un peligro. Por ejemplo, estamos en una reunión, nos gusta la reunión, hay catarsis positiva, termina la reunión y nos retiramos todos. Ahí no hay peligro, no hay amenaza, no hay nada, pero tenemos esa capacidad, esa facilidad de retirarnos. Eso es salud mental. Equilibrio. El contacto y el retiro son opuestos que forman parte de lo mismo. La capacidad de discriminar. Cuando funcionan bien, ambos componentes están presentes y activos. Esa es en donde radica nuestra salud mental, en esa capacidad que tenemos para discriminar. ¿Este es el momento de retirarme o todavía no es el momento? El ritmo de la vida justamente tiene que ver con esta capacidad que tenemos de contactar y retirarnos cuando ya no es pertinente. El contactar el ambiente es en cierto sentido la formación de una gestalt, es decir, formo parte de ese ambiente. Hay una forma, hay una estructura, hay una figura. El retraerse es cerrar completamente o bien reunir sus propias fuerzas para posibilitar el cerrar la gestalt. O sea que yo estoy contactando para satisfacer una necesidad. Por eso que en ese campo total se forma la gestalt. Pero cuando uno se retrae, sale de eso, obtuvo lo que necesitaba, entonces cierra la gestalt en el sentido de que satisface esa necesidad particular. Si el contacto es demasiado prolongado, se torna inefectivo y doloroso. Si el retiro es demasiado prolongado, llega a intervenir en el proceso de la vida. Fíjense, por ejemplo, cuando cuesta la retirada. Acá hablamos de una fijación, podemos tener como ejemplo relaciones tóxicas y uno se queda en la relación, ya sea porque ya tiene varios años la relación, hay hijos de por medio, hay muchas cosas, cada situación es diferente, no estamos acá para juzgar, pero como ejemplo, entonces se dificulta esa retirada. Ahí justamente puede afectar el buen desarrollo del ritmo de la vida. El contacto y el retiro en su forma rítmica son nuestros medios de satisfacer nuestras necesidades, de continuar los procesos siempre en transcurso que constituye la vida misma. Es un proceso cambiante todos los días. Necesidades diferentes emergen todos los días. Este ritmo forma parte de la vida. Durante el día estamos en contacto con el mundo y durante la noche nos retrotraemos, es decir, apuntamos al descanso, apuntamos a estar con nosotros mismos. Entonces cambia totalmente. Las emociones como energía vital, la fuerza básica que energiza toda nuestra acción parece ser la emoción. Las emociones son nuestra vida misma. Las emociones son el lenguaje mismo del organismo. Modifican la excitación básica de acuerdo a la situación ante la cual nos encontramos. La excitación se transforma en emociones específicas y a su vez las emociones son transformadas en acciones sensoriales y motoras. Las emociones energizan la catexis, esa identificación que dijimos, y movilizan los medios que tenemos para satisfacer esa necesidad. A modo de conclusión, las implicaciones para la psicoterapia. La neurosis surge cuando el individuo interrumpe los procesos en transcurso de su vida, cargándose a sí mismo con tantas situaciones inconclusas que llega un momento en que no puede continuar con el proceso de vivir. Está tan cargado y ese proceso de contacto y retirada se dificulta bastante. Ya no puede distinguir entre objetos con catarsis positiva y negativa, qué le gusta, qué no le gusta, pierde esa capacidad de distinguir o de discriminar.
el ritmo de contacto-retiro del neurótico está descompuesto. Lo mismo, o está demasiado tiempo contactando con algo que no le gusta o se retira demasiado. La terapia gestáltica busca restaurar esta capacidad de discriminación y el ritmo natural de contacto y retiro, permitiendo al individuo completar las gestal inconclusas, las necesidades que quedaron por el camino y recuperar su equilibrio vital. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Como siempre te pido que te suscribas al canal